estar de nuevo en su programa Misericordia y Senda de Paz. Les habla su amigo y servidor Diego Loza, contentos de verdad de transmitir una vez más un tema que para muchos de los televidentes les interesa: la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y hoy nos vestimos de gala para recibir al Padre Jesús Padilla. ¿Cómo está, Padre? Hola, Diego, buenas. Me da mucho gusto saludarte y saludarle a toda la audiencia. De verdad es un placer aprovechar estos medios para llegar a sus hogares, no por nuestra propia persona ni para anunciarnos, sino para el mensaje de Cristo, transmitirlo, el mensaje de la Iglesia, lo que creemos como católicos, la importancia de amar y conocer siempre nuestra fe, nuestros santos, nuestras costumbres. Te saludo con mucho gusto, en nombre de Cristo, el sacerdocio de Cristo, y pues comparto contigo este momento de reflexión, que todos nos enriquezcamos, que todos aprovechemos este espacio. Dios te bendiga y bienvenido. Padre, pues de verdad que es un tema muy importante y bastantes preguntas que sé de antemano que nuestros amigos detrás de las cámaras también se preguntan. Para empezar, hablar de María es hermoso, es hablar de la Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre nuestra. Para empezar, ¿quién es María, Padre? María es lo mejor que ha dado la creación, es lo mejor que tenemos como seres humanos, es lo que podemos ofrecer a Dios y que le gusta, le quedó a la medida, es la mejor imagen que siendo hombre, siendo criatura, pues es la mejor imagen que tenemos, el mejor modelo. María es la sin mancha, es la que nos da muestras de cómo podemos llegar a Cristo, cómo podemos esforzarnos en nuestra vida y permanecer siempre fiel a Él. Es el modelo de humildad. Es que hay mucho que decir de María. Y después de María, que es nuestro modelo, pues estamos los santos y estamos todos nosotros esforzándonos por llegar a serlo. María es grande, es la Madre de Dios, Madre nuestra, y en su maternidad pues queremos comportarnos bien como hijos y llegar a ser también, pues un día estar con Cristo en el cielo. Sí, y fíjese, Padre, qué importante es el valor de una madre que hasta Dios quiso tener una. Así es. Y existen varios dogmas, pero hoy nos vamos a enfocar en uno, que es la Asunción de la Virgen María. Pero sería bueno recordar los otros tres. ¿Nos podría comentar? Cuando pensamos en María, hay que pensar en esta criatura hermosa que ha sido elegida por Dios de una manera muy especial, predestinada desde el inicio, desde antes de la creación, y destinada al final de la creación para estar en la Asunción, estar junto a Cristo. Pensar en María es pensar que es virgen. Es muy importante entender esto, es virgen, y sabemos que nuestros hermanos, cuando leen la Sagrada Escritura, pero no conocen la tradición que hay detrás de la Sagrada Escritura, no conoce la relación que hay entre el mundo judío, donde se menciona hermanos, hermanas, a parientes, amigos cercanos. Sí, de hecho te puedo decir a ti, Diego, eres mi hermano, porque te quiero, porque eres mi amigo, pero no quiere decir que seamos hermanos de sangre. Y entonces en la Sagrada Escritura, cuando en el mundo judío se habla de hermanos, se dice que María tiene más hijos, por eso no es virgen, porque se narra de que buscan a Jesús sus hermanos, pero es pariente, son amigos, son los que son cercanos. Hasta los propios discípulos pueden ser sus hermanos, ¿cómo no? Si lo están siguiendo. Entonces un dogma muy importante es la virginidad de la Virgen María. Cristo nace y la Virgen permanece virgen. ¿Sí? Antes, durante y después. Siempre, siempre. La Virgen siempre pura. Siempre. Este es el dogma y es el misterio. ¿Cómo es que Dios hace que María, aun cuando da a luz, siga estando virgen? Es el misterio. ¿Y qué Dios no puede hacer cosas que no entendamos? Claro, Dios nos sobrepasa. De hecho, Dios hace muchas cosas que no entendemos y que ni siquiera imaginamos. Exacto. Una es este dogma hermoso de la virginidad. Otro es la Inmaculada Concepción. Si sabemos que los hijos de Adán y de Eva, todos después de ellos, pues viene la mancha, el pecado original, la culpa, que todos cargamos y que por las aguas del bautismo, pues se borra. María, creemos y aceptamos en el dogma que es sin mancha, que de entre los hijos de Adán y Eva, ella nace pura. Es una especie diferente. ¿Por qué? Porque Dios es grande y Él actúa. No tenemos que entender cómo actúa Dios, porque nunca lo vamos a lograr. Y Dios hace cosas que no ni siquiera imaginamos, repito. Entonces el segundo es la Inmaculada Concepción. Otro es
la maternidad de María. María es madre, su maternidad es acerca de Dios. Y esto es algo muy serio. ¿Cómo va a ser posible que una criatura sea madre de Dios? Pues así como se escucha. María es la Theotokos, es la mamá de Dios, y en Dios, en Jesucristo, estamos toda la humanidad. Por eso decimos también siempre en México, en el Rosario, María, Madre de Dios y Madre nuestra. Porque en Cristo somos hijos todos. Son los 3 dogmas hermosos de María, y por último el dogma de la Asunción, que es el último de los dogmas propuestos por la Iglesia a partir de 1950, por el Papa Pío XII. Pío XII. ¿Sí? Entonces, la virginidad, la Inmaculada Concepción, y la maternidad, y la Asunción. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Padre, ¿por qué es importante María para nosotros los cristianos? Es tan importante valorarla, amarla, quererla como nuestra madre. Yo creo que todos le debemos mucho a nuestras mamás, y desde aquí saludo a todas las mamás que son realmente modelos en su vida familiar, frente a sus hijos, que son buenas educadoras, que se esfuerzan, que se desgastan, que son valientes en su maternidad. Y pensando en María, pues pienso también en su maternidad, porque no es fácil ser mamá. Y María ocupa un lugar muy importante en la vida de todo hijo. Por eso es significativo que en nuestros pueblos se haga el Santo Rosario, el rezo, haya tantas devociones a María Santísima. La queremos como nuestra madre. Y debe ocupar un lugar muy importante en la vida de todos, los que somos católicos, que somos creyentes, y también si tú no lo eres, pues que empiece a hacerlo. María, centro también de nuestra vida junto con Cristo, porque donde está Cristo está María, ya no hay división, donde está María está Cristo. Siempre hay comunión desde que se encarna en su vientre santísimo. Excelente. Padre, ¿en qué consiste entonces este dogma de la Asunción? El dogma de la Asunción, el Papa Pío XII, en su carta apostólica Munificentissimus Deus, 1950, narra que cuando María muere, ¿sí?, su cuerpo sin vida, inmediatamente sube al cielo. No por el cuerpo mismo, como sería el caso de la ascensión, el caso de Cristo, que ha sido Cristo el único que se ha dado la vida a sí mismo nuevamente a través de la resurrección. Y ha sido el único que a sí mismo ha subido a la derecha del Padre sin que nadie lo suba. Nadie lo subió. Él mismo, la ascensión. Desde su centro, desde su fortaleza divina, desde su humanidad encarnada en la divinidad y la divinidad de la humanidad, Él, con sus propias fuerzas de Jesucristo, sube después de la resurrección, la ascensión. Pero María, el dogma lo creemos así, después de que la Virgen María muere, su cuerpo ya sin vida, sube inmediatamente. No es que haya pasado un momentito de corrupción, eso es lo que creemos. El cuerpo de María no se corrompió, es un cuerpo incorrupto. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pudrió, que los gusanos no comieron de ella. Sí. Es un cuerpo que muere, ¿sí?, pero parece que está vivo. Este es el dogma que aceptamos, que creemos. El cuerpo sin vida de la Virgen sube totalmente y es un cuerpo glorioso, ¿sí? Cuerpo, pero glorioso, en esta dimensión. Imagina que tú y yo, pues ahorita morimos, y pues bueno, no tendremos esta dicha de ser como María, que al momento de morir inmediatamente subimos, ¿no? A todos nos llegan a enterrar, algunos los incineran, bueno. Pero el cuerpo se deshace, como cualquier otro elemento al morir, y el de María no. ¿Por qué no? El dogma dice que la corrupción viene del pecado. Y si María es inmaculada, es decir, no tiene pecado, no tiene mancha, entonces no hay por qué pagar eso. El pago de haber cometido pecados es la corrupción del cuerpo, es el purgatorio. Sí. Ese es el pago de haber cometido un pecado. También podemos decirlo con toda seguridad, es enfermedad, es cáncer, es dolor. También podemos decir con que cuesta aceptar esto. Es pago de una humanidad herida. ¿A Dios le gusta que suframos, que estemos enfermos? No le gusta. Pero en su pasión, en su dolor, ya asumió nuestra propia enfermedad. De tal manera que cuando prepara a María para que sea inmaculada, para subirla al cielo, para hacerla asunta, la prepara toda pura. Dios llega al cielo y María también después de Jesús. Y no es que llegue sucia, llega limpia. ¿Sí? Por eso la pureza, la inmaculada concepción.
vamos a detenernos un poquito en diferenciar estas dos palabras que es muy importante, ascender y la asunción. ¿Nos podría aterrizar esa idea? Ajá. A ver, la ascensión le pertenece únicamente y exclusivamente a Jesús. Jesús. ¿Sí? No ha habido otro cuerpo ni lo habrá, otro cuerpo que por sí mismo suba al cielo, ¿no? Todos los aviones tienen un límite, ¿verdad? Sí. Todos los cuerpos, no es que queramos volar, no podemos. Yo creo que todos soñamos en que volábamos y no sé cuánto, pero era un sueño. Por sí mismo el cuerpo no tiene esta facultad de subir al cielo, ¿no? Eso es fantasía. Esto es Marvel, ¿verdad? Es fantasía. No lo tenemos esta capacidad. Tenemos otras más, pero esa no. Jesús sí la tiene, porque es Dios. Pertenece al cielo y pertenece a la tierra. De tal manera que Él goza de la facultad del dominio de la naturaleza. Y Él mismo, después de la resurrección, asciende al cielo. Es decir, sube por Él mismo. ¿Sí? No es un Superman de Marvel, ¿verdad? Sí. No, es Jesucristo, es Dios. Por Él mismo sube. Y la asunción de la Virgen es Dios quien dice, María, mamá, hija, ven conmigo. ¿Sí? La toma y la eleva. Así toda completa, toda virgen, toda pura, toda joven, así la lleva. ¿Sí? Esa es la asunción. Es interesante poder enfocarlo en ese tema. Entonces, ¿por qué nuestro cuerpo no es igual al de María? Porque una gran diferencia entre María y nosotros es la vida de pecado. Sí. La vida de pecado. María es humilde, María siempre dijo sí a Dios, dijo el fiat divino, pronunció las palabras de Cristo, pronunció las palabras del Padre. El Padre cuando crea dice, fiat, que se haga. Fiat voluntas tua. ¿Verdad? Sí. El Padre dice que se haga en la creación. Luego María dice, fiat voluntas tua. Hágase tu voluntad. Pero es la misma palabra, hágase, hágase. El hágase creador y el hágase de la encarnación en María, que es muy diferente, pero es la misma palabra. María es muy importante por esto, y es modelo, porque siendo humilde, siendo pequeña, pues es modelo. María no es que se haya sentido en alguna ocasión orgullosa o soberbia, o haya cometido algún pecado, alguna crítica, alguna murmuración, ¿no? Guardaba todo, sencilla, trabajadora, responsable, cuidadosa de su esposo, de su hijo, hasta la cruz, en momentos de dificultad, de alegría. ¿Se te hace poca la diferencia? Hay mucha diferencia entre María y nosotros. En nosotros nos llega de repente la soberbia, el orgullo, el pecado, la vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos pecados y muchos vicios que nos alejan de la Santísima Virgen María, que nos alejan de esta Madre asunta al cielo. De tal manera que al celebrar la Asunción de María, reconocemos que nosotros nunca podemos hacer esto, porque tenemos pecado. Hay que agradecer que Dios eligió a una mujer, a una criatura para subirla al cielo, pero también hay que reconocer con humildad que yo nunca voy a poder ser asunto al cielo, ¿no? Sí puedo resucitar, ¿sí? Pero es una resurrección en Cristo, a través de Cristo, y Cristo y Dios pues me suben, ¿no? Me suben al cielo después de la resurrección. Pero es muy diferente la asunción de María a la resurrección de nuestra carne. Es muy diferente. María, en su cuerpo glorioso, completa, se va a Dios. Y nosotros nos vamos primero al alma, y dice San Pablo, luego será el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo, pero ya invisible, cuerpo glorioso. Y María es un cuerpo visible y glorioso. Esa es la gran diferencia. Todo, el centro está en el pecado. Eso es lo que hace el pecado, que tenemos que ser corruptibles. Tú y yo, y quien nos escucha, pues por el pecado, por la culpa, por lo que acontece, pues somos calcomidos. Padre, en esta solemnidad contemplamos a María, nos queda muy claro. Ella nos abre la esperanza, ese futuro lleno de alegría, de que vamos hacia la verdadera casa. Así es. Celebrar a María asunta al cielo es celebrar que es posible llegar a Dios. Llegar a Dios no solamente a través de la Eucaristía, a través de la oración, sino de manera real. Así como María contempla a Dios, también yo puedo contemplarlo con mi limitación humana, con mi vida purgada. ¿Sí? No es lo mismo tus ojos que mis ojos. Vemos posiblemente la misma realidad, pero cada quien le da un enfoque diferente. María ve a Dios desde la santidad total, lo puede disfrutar, lo puede contemplar, ¿sí? Ya no a Jesucristo humano,
en la tierra, sino a Jesucristo humano en el cielo, divinizado junto al Padre y al Espíritu Santo. Lo puedes disfrutar. Nosotros también, cuando celebramos la Asunción, es esta esperanza, este anhelo se debe encender, que queremos llegar a Dios, que podemos llegar a Dios como lo hizo María, pero en nuestra limitación, repito, en nuestro modo humano pecador, pero podemos llegar a Dios. Si María está con Dios, nos da la esperanza de que también nosotros, criaturas como Marías, también podemos llegar a Dios. ¿De qué forma podemos enamorarnos más de María? ¿De qué forma podemos aprender más de ella para acercarnos a Dios? Yo creo que la base está en querer a tu mamá. Querer a mamá, si tu mamá ya falleció, no sé, es pensar en ella, es pensar positivo, es valorar el esfuerzo. Yo sé que hay muchas mamás pues que no le echan ganas en su familia, ¿verdad? Mamás que no son modelos, pero es pensar en María como una mamá realmente buena, una mamá tierna. Y una vez que crezca tu amor filial a la mamá, ¿sí? De respeto, de honor, de atención, de cómo estás, este diálogo humano se debe hacer también divino en cuanto a María. ¿Cómo crecer en el amor a María? De esa manera, tener un diálogo en la oración de hijos cercanos, donde confiamos plenamente lo que tenemos en el corazón a María. María nos entiende, María nos conoce, María nos cuida, nos protege, nos ama. Somos sus hijos. Recordemos la imagen bella hacia Juan Diego. ¿Que no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Por qué te preocupas tanto? Yo te estoy acompañando, yo te protejo, yo voy contigo en la vida. Tú eres pequeño, pero yo te acompaño. También yo soy pequeña y juntos podemos ser grandes con Dios. ¿Sí? Y te invito pues a que tomes el rosario, que dediques un tiempo importante en el día a María. Es muy importante esto. Hoy tenemos, por gracia a la modernidad, tenemos muchos métodos. Tenemos aplicaciones del rosario. Sí. A mí me gusta mucho cuando salgo de repente a un trayecto lejecitos, media hora, me gusta poner en el celular la aplicación, sí. Yo rezo, pongo mi rosario, entonces me lo van guiando, yo voy contestando y es muy a gusto. De tal manera que en el día a día se dedica un espacio a María. Ahora, rezar el rosario, hay que entender la dinámica del rosario, sí. Porque si no se hace muy tedioso, se hace repetitivo, aburrido, no. Tenemos que entender que cada misterio, cada bolita que yo tomo, ¿verdad? Sí. Cada cuenta, es ofrecer una oración con intención. María, te pido por papá, te pido por mamá, te pido por mis hijos, te pido por los enfermos, te pido por los que no comieron hoy, te doy gracias por... Y es agarrar 50 intenciones diferentes que puedes aprovechar para dar a María y que María los lleve a Dios. El rosario es su comunión con María para que María, juntando las rosas, el rosario, el rosal completo, se lo entregue a Dios. Aún recuerdo que una de las estrategias nacionales en la pastoral juvenil era una campaña que se llamaba Millón por México. Era rezar el rosario y registrarlo en una página web. Yo lo rezo. Entonces, de tal manera que difundíamos incluso en las redes sociales que la mejor arma es la oración y por excelencia el Santo Rosario. Recordar a María, de un amigo sacerdote, que es como echarle piropos a María, decirle cuánto la amamos. Muchos se preguntan, ¿con toda la rapidez o con toda la lentitud? Como si le hablaras a tu madre, con esa contemplación. Así es. Sí. Y saber que María completa la maternidad humana, porque nuestras mamás fallan, son humanas como nosotros, nos equivocamos. Pero María comprende y completa la maternidad. María es la madre de todos, no es madre parcial, es madre de todos, creamos o no en Jesucristo, es nuestra madre. La tengamos en cuenta o no, es nuestra madre. La rechacemos o no, es nuestra madre. Y gracias a todos los que hacen su rosario, yo sé que muchos de los que nos ven utilizan también los medios, María Visión y otros espacios que ponen el Santo Rosario y lo hacen por los sacerdotes, por la humanidad. Yo agradezco mucho, si tú haces el rosario por los sacerdotes, muchas gracias a nombre de todos, por la humanidad. Esto da fuerza y sostiene la creación. La oración a María nos hace hacer la voluntad de Dios. Recordemos aquel pasaje hermoso del Evangelio cuando estaban preocupados porque ya no había vino, ¿verdad? O ya no había agua. Ah, no, ¿verdad? Ya no había vino, y entonces fueron con María. María no critica. ¿Cómo que ya se acabó el vino? Pues que no pensaron en todo. No, María acoge la necesidad humana, conoce el corazón humano, sabe que necesita de Dios y por lo tanto
Ella no dice, véngase, yo voy a arreglar las cosas, ¿no? Véngase, en bolita funciona más, ¿no? No es alcahueta, ¿verdad? Sino que dice, vayan a Jesús, hagan lo que Él les diga. María nos lleva a Jesús de una manera total y confiada. Es intercesora. Es intercesora. Hagan lo que Él les diga. Cuando tienes alguna duda, cuando estás en un discernimiento de vida, en un problema, ve a María y escucha que te diga, haz lo que Dios te diga. ¿Sí? Sí. Valga que repita esto. Es ir a María para que, escuchando a María la voz tierna, maternal que dice, haz lo que Dios quiera. Haz lo que Él te diga. Recordar siempre esto. Y saber que en María tenemos espacio todos. En el corazón de la madre tenemos espacio todos los hijos. Seamos ingratos o no lo seamos. Hagamos el bien o no lo hagamos. De hecho, se me hace muy interesante cuando una mamá realmente ama a sus hijos, aun cuando el hijo es drogadicto, anda haciendo cosas que no van en este mundo. Dice, es un amor grande. Y el amor es tan grande de mamá que dice, mi hijo es bueno. Mi hijo no es malo. Y no es que esté ciega la mamá. Sabe que el hijo anda en mal paso, pero confía que hay algo de bondad. Y lo llegan a decir, a mí me impacta esto. Oiga, pero su hijo es esto, hizo esto otro. Pero mi hijo es bueno. A pesar de todo, hay algo de bondad en él. Y todos tenemos algo de bondad. María también nos recuerda que somos hechos por la bondad de Dios. Y en la bondad de Dios tenemos que crecer, haciendo el bien. Todas las madres deberían de tener como ejemplo a María. A María. Las madres, nosotros. Todos. Es el modelo del sí perfecto. Usted lo dijo anteriormente. Así el es. fiat voluntas tua. Hablar de María es recordar este amor tan grande que le tenemos a nuestra madre. Y usted lo ha dicho. El rosario, lo recordamos a cada momento. Me encantó el ejemplo que usted dice en el trayecto, en su camino, pone la aplicación en su vehículo y es estar todo el tiempo en contacto, orando con nuestra madre. ¿Qué les parece si vamos a ver una pequeña cápsula para que nos quede más claro este tema? Por aquellos días se puso María en camino y marchó aprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamó con fuerte voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí este bien? Que venga la madre de mi Señor a visitarme, pues tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor». Y dijo María, «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo, y su misericordia pasa de generación en generación para los que le temen. Manifestó el poder de su brazo y dispersó a los soberbios en los proyectos de su corazón. Derribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acogió a Israel, su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con ella unos 3 meses y regresó a su casa. ¿Qué les pareció este video? Ojalá haya sido de retroalimentación para nuestra fe. Padre, es poco el tiempo, pero este tema da para mucho. ¿Qué nos puede compartir para poder cerrar con broche de oro este programa? Celebrar la Asunción de María
es celebrar que María no sufrió la corrupción en su cuerpo, ¿sí? No la comieron los gusanos, no hubo momento de pudrición en ella, ¿no? Inmediatamente el Padre del sepulcro la eleva al cielo, ¿sí? Asunta. Es celebrar la no corrupción de María. Es celebrar el triunfo sobre la muerte, porque la muerte vierte en los seres humanos un veneno, que es la corrupción, que es la consumación de la carne, ¿verdad? O sea, la destrucción, que quede polvo. Y María vence la muerte con Cristo. Cristo a la cabeza y en Cristo también María. Es la no corrupción de María, es el triunfo sobre la muerte y por último es la glorificación, a imitación, a imagen de su Hijo. Donde está Jesús, está la Madre. Entonces si Jesús sube al cielo por él mismo, dice, no me voy a quedar solo, también me la llevo. ¿Sí? Al terminar la vida de María que ama a la iglesia, recordar aquel pasaje de la crucifixión donde Jesús le dice a Juan, ahí está tu madre. Y sabemos que a partir de ahí, en el nacimiento de la iglesia, ese ahí está tu madre es para todos. Lo olvidemos o no, lo tengamos presente o no. Ahí está nuestra madre. Hay que ir a ella. ¿Sí? Entonces son tres puntos que hay que tener muy en cuenta. María no es corrupta, ¿sí? La incorrupción de María, o la no corrupción de María, mejor dicho, el triunfo sobre la muerte y la glorificación, que goza de la gloria de Dios. Esos son como los tres elementos, yo quisiera así decir, para cerrar. Y que celebrando la Asunción de María, celebramos la esperanza. Podemos llegar a estar con María, podemos llegar a contemplar a Dios, podemos llegar al cielo. El cielo es posible si nos esforzamos por conseguirlo, si nos dejamos conseguir por Él. Son las dos partes. Si queremos abrazarlo, si nos dejamos abrazar por Dios. Si le decimos a Dios, hágase tu voluntad como María, pero también pongo mi esfuerzo como María. Sí. Yo quiero agregar una pequeña frase de la Madre Teresa de Calcuta, que nuestra misión sí es ser felices, pero ser santos. Y siempre tener en mente a María, que esté en nuestro camino, en la oración, también en la práctica, recordar que es el modelo perfecto de ese fiat voluntas tua. En todos nuestros proyectos como laicos, ustedes como sacerdotes, recordar que quien debe de aparecer, que quien debemos de promover ese mensaje es nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo María. Padre, ¿algo más que quiera agregar en esto? Que como María llevemos en nuestra vida a Jesús. Nunca nos soltemos de Él. Imitación de María, llevarlo, tenerlo en el pensamiento, en el corazón, en las obras. Eso nos llevará al cielo. Muy bien. Nos despedimos con la bendición, Padre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y con Dios te acompañe siempre, María. Que estés bien. Esperamos haber sembrado una semilla de fe y esperanza en nuestro peregrinar. Saludamos también a nuestros hermanos enfermos y a todos los que hacen posible por medio del internet que sigamos promoviendo el mensaje del Evangelio en este su programa Misericordia, Senda de Paz. Muchas gracias, Padre. Gracias, esta es su Diego, casa por la invitación. y nos vamos a volver a ver muy pronto. Gracias. Hasta la próxima.